Bien, en primer lugar, muchas gracias, Berta, por esta amable presentación y también muchas gracias al profesor Francisco Jiménez por la invitación para estar aquí con ustedes este rato. Bien, bueno, sabiendo que esto entra al examen, voy a tratar de darlo de manera didáctica. El tema como tal es el conflicto en la zona gris. No sé si tienen ya una noción inicial de esta cuestión. O sea, primer contacto con el conflicto en la zona gris. El concepto de amenazas híbridas, ¿suena más? Algo, ¿no? Bien, sobre estas cuestiones hay una confusión notable. Y lo digo por experiencia porque he participado con el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos del Máster de Estado Mayor de la Defensa en un proyecto internacional. Hemos estado 4 años pues, viendo cómo contrarrestar las estrategias híbridas, aunque realmente el nombre del proyecto era Countering Hybrid Warfare, o sea, contrarrestando la guerra híbrida, y un melón que se abría de vez en cuando en los seminarios internacionales era cómo llamamos a esto, o sea, cómo llamamos a este problema, porque había desde quienes apostaban por el concepto de guerra híbrida, a amenaza híbrida, estrategias híbridas, zona gris, y lo cierto es que terminamos el proyecto y no había consenso entre los participantes. En España, y yo estaba en el equipo español, llegamos rápidamente a una idea, y es que, por un lado, está el conflicto en la zona gris, que es un espacio dentro del espectro de conflicto, aquel que separa o que está entre medias de la competencia pacífica y la guerra, competencia pacífica blanco, guerra negro. Bueno, pues en mitad hay una gama de grises, y además tal cual una gama de grises, y ahora hablaremos de la escalada en la zona gris, que eso sería el concepto como tal en la zona gris. Y dentro de la zona gris se utilizan estrategias híbridas. Ahora también explicaré de qué va esto de las estrategias híbridas. Entonces, en España hemos optado, por tanto, por conflicto en la zona gris como el contexto conceptual, estrategias híbridas como las estrategias propiamente, o sea, la combinación de fines, modos y medios, para actuar dentro de la zona gris. Bueno, teniendo esto presente, ¿no?, así al inicio, mi compromiso es que cuando acabe esta presentación, unos 30 minutos, salgamos con una idea clara de qué es exactamente el conflicto en la zona gris y de qué está compuesto. O sea, qué ocurre dentro del conflicto en la zona gris. Bueno, uno podría preguntarse también al comienzo, ¿y esto qué sentido tiene? O sea, ¿por qué hay que dar vueltas a una teorización del conflicto y por qué no entramos mejor en el análisis de caso? O sea, en lo puramente empírico, en la descripción y en la explicación de las causas de un determinado conflicto. Bueno, pues porque las teorías sobre los conflictos son muy interesantes. Y esto nos lo dice no un mero filósofo, sino un práctico, que es Clausewitz. Clausewitz combina ambos elementos. Él fue militar y al mismo tiempo es un filósofo de la guerra, es un teórico de la guerra. Y él advierte que el primer y principal problema que se encuentra el estadista y el comandante al inicio de un conflicto es determinar qué clase de guerra está librando. Porque un error a la hora de diagnosticar la naturaleza de la guerra nos puede hacer librar un tipo de conflicto que es el equivocado y que por tanto jugamos con unas reglas inadecuadas para esa situación. O sea que nos podemos esforzar mucho en subir una escalera y a lo mejor esa escalera está apoyada en la pared equivocada. Mientras que el adversario tiene muy claro de qué va ese conflicto. Por lo tanto es fundamental que tengamos claro la naturaleza, o sea, a qué nos estamos enfrentando. Más allá del antagonista es el contexto, es decir, esta situación de qué está hecha exactamente. Bueno, esto no ha sido fácil elaborarlo, o sea, llegar a donde estamos. Tenemos, y entonces ya aquí entro y explico por qué se ha generado cierta confusión, tenemos una propuesta del año 2006 de 2 militares, del general Mattis y de Frank Hoffman, que escriben un artículo sobre lo que ellos llaman el Hybrid Warfare, la guerra híbrida. Bien, ahí es donde empieza ya a tomar forma el concepto que voy a exponer ahora esquemáticamente. La guerra híbrida para estos dos autores es cuando en el campo de batalla tenemos, por un lado, nuestro Estado, o sea, estamos nosotros, y luego tenemos delante algo que no está claro qué es, porque es una combinación de guerra regular y guerra irregular. O sea, tenemos a lo mejor fragmentos de un ejército estatal, pero de un estado en descomposición, pero que tienen capacidades convencionales
que van más allá de las habituales en un grupo guerrillero. Tenemos a un grupo guerrillero, tenemos incluso también a grupos narcotraficantes. Tenemos diversos actores, pero que combinan, y esto es lo interesante del concepto de guerra híbrida, el modo de hacer la guerra convencional e irregular en el campo de batalla. Bien, ese mismo año, cuando estos autores escriben este artículo, se produce un conflicto armado que, en cierto modo, es un reflejo de la guerra híbrida, que es la guerra de 2006 entre Hezbollah y las Fuerzas Armadas de Israel, o sea, el Sahal. Y eso, en efecto, tiene mucho. Esto es una guerra un tanto diferente, porque no es una guerra irregular, por ejemplo, como algunos enfrentamientos de ya a mayor escala entre las Fuerzas Armadas israelíes y las milicias palestinas, que hay una asimetría enorme de capacidades. En el caso de Hezbollah, Hezbollah tiene cientos de misiles contra carro, que además utiliza de una forma diferente. No utiliza contra carros directamente, sino sobre todo contra personas, porque sabe que el impacto estratégico de matar a un soldado israelí es muy elevado, de modo que hace un uso diferente. Los israelíes calculan que lanzaron cerca de 1 millar de misiles contra carro, que es una cantidad muy importante, y eso escapa a las capacidades de cualquier grupo irregular, de hecho incluso de algunos estados. Bueno, a lo que voy. Estos dos autores hablan de híbrido, refiriéndose a esa combinación de lo regular e irregular. Bueno, con el paso del tiempo, y entonces ya voy entrando en lo que es nuestra materia, pero estos antecedentes creo que son importantes para saber cómo hemos llegado aquí, para saber qué no es la zona gris y las estrategias híbridas. Porque todo lo que acabo de comentar es muy interesante, se ha dado, hay que analizarlo, pero eso no es el conflicto en la zona gris ni las estrategias híbridas. Y esto es fundamental que quede claro a lo largo de la presentación, por eso incidiré en ello. Bien, entonces, el término hybrid warfare tiene éxito en la literatura. O sea, cuando se habla de los conflictos irregulares ahora mismo, es frecuente todavía, 2021, escuchar guerra híbrida ahí, aunque posiblemente algunos de los que escriben y dicen guerra híbrida quizás no tengan de todo claro que es guerra híbrida, porque se ha convertido ya en un término de moda que hay que poner sí o sí, ¿no? Y además por motivos políticos, de agenda política, o sea, de destacar pues, la agenda nacional en foros internacionales, determinadas amenazas, problemas de seguridad, estoy pensando por ejemplo en foro OTAN, foro Unión Europea, se califican de híbrido como una forma de llamar la atención. Es decir, oye, que esto es relevante y que si se va a hablar de amenaza híbrida, como ya se habla en Unión Europea y en OTAN, mi problema tiene que estar ahí. Eso es una estrategia puramente política, o sea, es puro marketing político, lo cual tampoco ha ayudado a clarificar el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente esto de hybrid warfare ahora mismo? O sea, ¿y cómo lo podemos entender? Bueno, pues ya, en cierto modo, ya lo he adelantado por la posición española. En España hemos optado por zona gris. Ya he explicado lo que es ese espacio intermedio entre el conflicto armado, entre la guerra y la competencia pacífica y las estrategias híbridas dentro de él. Ahora bien, cuando hablamos de estrategias híbridas, ¿de qué hablamos? ¿De lo que acabo de comentar? ¿Qué piensan? ¿Eso encaja dentro de la zona gris? Pues no encaja de ninguna manera, porque si la zona gris es lo que está por debajo del umbral de la guerra, si lo que he comentado anteriormente es guerra, eso no puede estar ahí por definición. Bueno, esto que estoy comentando, que parece tan sencillo, no se tiene claro en algunos foros internacionales. Entonces, claro, ahí viene la mezcolanza, ahí vienen los problemas. Cuando hablamos de estrategias híbridas, entonces ya voy a desvelar en qué consisten las estrategias híbridas. Es una combinación de diversos instrumentos de poder, con un fin coercitivo, muchas veces, o con un fin de desgaste. En último término, con un fin de ejercer el poder. Y para los que tengan un background de ciencia política, les sonará seguro la definición de Robert Dahl de poder como la capacidad de A de hacer que B haga lo que A quiere, aunque B no quiera. ¿Vale? Eso es el poder. Yo voy a conseguir que tú hagas lo que yo quiera, aunque tú no quieras. Eso es el ejercicio del poder. Bueno, pues las estrategias híbridas, en último término, buscan ejercer el poder. Bien por la coerción, bien por el desgaste del otro, bien por la influencia, o sea, por diversas vías, pero al final quieren ejercer el poder, quieren conseguir algo, ¿no? Entonces, es ya digo, el ejercicio
coordinado o integrado de diversas herramientas de poder. ¿Qué tipo de herramientas de poder? Político, por ejemplo. Y ahora pondré ejemplos de líneas de acción dentro de la zona gris. Ese es un instrumento de poder. Social, económico, cognitivo, militar también, pero militar no como empleo abrumador de la fuerza, porque entonces ya pasaríamos al negro. Y estamos por debajo del umbral de la guerra, estamos en la zona gris. Ciber también puede estar ahí. Acciones relacionadas con las infraestructuras críticas, que tienen un componente económico, un componente político. Eso también es una tecla que se puede pulsar con las estrategias híbridas. Y ahora pondré ejemplos de eso, donde se ve el tema, por ejemplo, de las infraestructuras críticas. Esa combinación de diversos instrumentos de poder de una forma integrada. En los documentos anglosajones a veces se habla de synchronized, o sea, sincronizado. Pero quizás la traducción al español no es del todo justa, porque no es siempre algo orquestado, sincronizado, sino más bien integrado. Es decir, son líneas de acción que muchas veces tienen bastante de improvisación y que al final generan efectos. Generan efectos por esa combinación, ¿no? Con efectos lineales y no lineales. Bueno, esas son las estrategias híbridas. Aún así, ahora pondré ejemplos concretos donde se va a ver mejor, ¿no? Pero volvemos al concepto de conflicto en la zona gris. Entonces hemos dicho, el conflicto en la zona gris, repito, es el espacio intermedio entre la competencia pacífica y la guerra. Bueno, hay tres elementos que están presentes en todo conflicto en la zona gris. Uno es la ambigüedad. Por eso el término zona gris pues está bien, porque habla de eso, de ese carácter brumoso, tanto ambiguo, de ese tipo de conflicto. ¿Y ambigüedad a qué se refiere? Bueno, pues a que a veces no está claro si estamos o no en un conflicto en la zona gris. Uno puede preguntar si esto cómo es posible. Bueno, la diferencia entre la zona gris y el negro es evidente. O sea, cuando empieza ya un conflicto armado, no hay duda de que ya no estamos en la zona gris. Y si hay una crisis previa, prebélica, incluso algún empleo puntual de la violencia, pero todavía no es guerra, eso es zona gris todavía. Ya es una escala muy oscura de la zona gris, pero eso, digamos que ahí sabemos claramente, en esa situación previa a la guerra, que eso ya es zona gris. También ahora pondré ejemplos a ese respecto. Donde hay más dudas y donde esa ambigüedad es más intensa es en los escalones más bajos. O sea, en la frontera con el blanco, en la frontera con la competencia pacífica. ¿Por qué? Pues porque la competencia pacífica es competencia. Es decir, en la paz no es armonía entre los pueblos, porque eso no ha existido nunca. La paz es competencia entre los diversos estados. Y siendo este de relaciones internacionales, esto es el 101, ¿no? de relaciones internacionales, la anarquía internacional, actores egoístas que compiten entre ellos, puro realismo. Entonces, distinguir esa competencia pacífica de la zona gris a veces es difícil, porque encontramos acciones que no son del todo decorosas, pero no son todavía zona gris. O sea, que los estados se espíen unos a otros, que en su día Snowden nos contara que la NSA tenía pinchado el teléfono de Angela Merkel, bueno, pues es algo, pues un tanto incómodo, ¿no? Pero eso nadie se rasga las vestiduras en el mundo de la inteligencia, eso es moneda corriente y eso es todavía paz, eso es competencia pacífica. La zona gris es un nivel de rivalidad superior y por lo tanto es a veces ambiguo saber si estamos o no en la zona gris. Ahora, con los diversos ejemplos que iré poniendo, se verá que hay una diferencia evidente entre competencia pacífica y al final zona gris, pero que en los primeros escalones es bastante borroso. Un actor puede negar que está en la zona gris y es difícil saber si estamos o no en ella, ¿no? Vamos, y para no andarme con rodeos, ¿España está con Marruecos en la zona gris ahora mismo? En mi opinión personal, sí. En lo que respecta a Ceuta y Melilla hay empleo de estrategias híbridas. Pero es evidente, y si vamos al Ministerio de Asuntos Exteriores, que hay una zona gris con Marruecos, no. Por motivos diplomáticos más nos dirán que de ningún modo y que nuestras relaciones son magníficas. Incluso algunas se atreverán a decir que es un gran aliado de España, ¿no? Y lo cual ya es un enorme sarcasmo. Pero no habrá consenso al respecto. Bien, ya digo que no es del todo sencillo. Pongo este ejemplo para visualizar a veces esa ambigüedad. Avanzamos un poco más. Segundo elemento que está presente, las estrategias híbridas. Ya las he explicado, puedo seguir adelante. O sea, en todo conflicto en la zona gris se emplean estrategias híbridas. Tercer elemento, gradualismo. La zona gris es a largo plazo habitualmente, lo cual también refuerza esa ambigüedad, porque quien opta por el conflicto en la zona gris, en las estrategias híbridas,
va dando pequeñas acciones y se ve que el otro reacciona, pues, y además a lo mejor reacciona de forma muy asertiva, da marcha atrás y espera circunstancias más propicias y luego vuelve adelante, pero tiene una gran visión al respecto. A ver, una gran visión no es necesariamente un plan detallado, porque hay mucho de improvisación y mucho de adaptarse a las circunstancias, pero sí una visión de qué es lo que quiere. O sea, como tal hay una estrategia. La estrategia no es lo mismo que plan, ¿no? Plan es mucho más concreto. Por lo tanto, esas acciones híbridas se van dirigiendo hacia esa visión. Por eso digo que el término quizás sincronización no es del todo correcto, porque no es que sea ese plan detallado que van siguiendo de forma metódica, porque, insisto, la vida es mucho más compleja, pero sí es algo integrado, es decir, al final todo responde a un mismo objetivo. Para quienes tengan cierto conocimiento del ámbito militar, igual suena el concepto del comprehensive approach, el enfoque integral. Bueno, las estrategias híbridas son comprehensive approach, pero el reverso tenebroso de ellas. Además, esta es una forma de denominarlas del propio secretario general de la OTAN. O sea, tal cual. O sea, esto él decía, hybrid warfare es esto, es comprehensive approach, pero del otro lado. Bien, como estamos viendo, lo que estoy comentando no es hybrid warfare, porque el warfare es que es guerra. Y si decimos, no, es que el warfare es una metáfora, ya, pero es que cuando uno construye conceptos en ciencias sociales, mejor utilizar metáforas, porque entonces si no puede acabar en un auténtico desierto de espejos, muy confundido, ¿no? Entonces, eso no es guerra híbrida. La guerra híbrida es otra cosa y terminaré quizá con ello, ¿no? Para ya distinguir entre zona gris y guerra híbrida. Bien, entonces, tres elementos fundamentales, que son ambigüedad, estrategias híbridas, gradualismo. Y ahora ya vamos a ver en concreto cómo se libra un conflicto en la zona gris, es decir, cuáles son las líneas habituales de actuación. Bueno, aquí conviene tener presente, uno, que no hay una plantilla hecha y que se aplica en todos los conflictos, es decir, hay elementos que están presentes en unos, otros no, en otros no. Entonces, no es lo mismo la plantilla Rusia OTAN que la de China, por ejemplo, Irán o el propio Estados Unidos también emplea estrategias híbridas y de zona gris, con lo cual esas plantillas van variando. Entonces, teniendo presente esta idea de que es que no es una plantilla única, sí que hay elementos que se repiten y voy a comentarles cuáles son, y luego que un potencial que tienen estrategias híbridas es la suma de efectos, es decir, que son acciones políticas combinadas con acciones económicas, cognitivas y demás, pero lo interesante es que además tienen sinergias entre ellas, es decir, que no es una acción y luego otra, sino que una acción y otra suman un efecto superior a los efectos que genera cada una de ellas, ¿no? O sea, que crean esos efectos sinérgicos. Bien, dicho esto, vamos a ver algunas líneas de acción típicas de la zona gris. Uno es la interferencia política, sería por la dimensión política. El aprovechar las líneas de fractura, politólogo diría los cleavages, de las sociedades, para generar, polarización o aumentar la polarización ya existente. Generalmente, cuando se lleva a cabo interferencia política, no es una sociedad estable, sino una sociedad que tiene ya problemas. Entonces, lo que se intenta es agudizar esos problemas. ¿Con qué finalidad? Complicar el proceso de toma de decisiones del adversario. O sea, esto es ejercicio del poder, no tanto en este caso coercitivo, como de reducir la eficacia estratégica del adversario. Que el adversario tenga tantos problemas que al final no te pueda prestar atención, no pueda reaccionar a lo que tú estás haciendo, con lo cual sea más fácil ejercer el poder sobre él, porque es que está con la cabeza en otras cosas, diríamos coloquialmente, ¿no? Esto explica, por ejemplo, explicaría las acusaciones que se hacen a Rusia de apoyar a grupos de extrema derecha, a los separatistas catalanes y a otros focos de conflicto dentro de la Unión Europea, con el fin de que la Unión Europea tenga tantos problemas internos que no disponga de ancho de banda para prestar atención a Moscú. Esa sería la lógica que estaría detrás, ¿no?, de esas acusaciones que se hacen a Rusia. Operaciones de influencia, que está relacionado con lo anterior. O sea, aquí está el famoso tema de las noticias falsas, de difundir esos bulos, de desacreditar, y tienen, por tanto, una doble vertiente. Una es deslegitimar, otra es construir narrativas favorables a los intereses del actor que promueve dichas estrategias, porque eso facilita muchísimo el ejercicio del poder, ¿vale? Si ganas en legitimidad y el otro se deslegitima, eso te favorece mucho el ejercicio del poder.
Tanto la interferencia política como estas acciones de influencia se suelen hacer a través de terceros, o sea, dando apoyo a esos partidos antisistema, grupos de diversa índole, que generen esos problemas o agudizan esos problemas internos o que también difundan esas narrativas. Ahí está también la figura de los llamados tontos útiles, de personas que les gusta pues, una determinada narrativa, que compran esa teoría conspiratoria y la difunden con un enorme fervor al servicio de un actor que ellos realmente no saben que está difundiendo dicha narrativa, ¿vale? Pero participan de esa cuestión. Otro factor otra línea de acción que nos encontramos a menudo en las estrategias híbridas es la coerción económica, que va desde muy bajo nivel, o sea, desde boicots incluso muy sutiles. Esto se acusa de hacerlo a China, sobre todo. Por ejemplo, pues dejando que se pudran toneladas y toneladas de plátanos en puertos de Filipinas que iban a ser de allí exportados, con revisiones de sanidad que no estaban justificadas, como una herramienta de presión, o sea, provocó una pérdida económica en Filipinas por unas disputas territoriales en aguas, en aguas que se superponen, ¿no? En la zona económica exclusiva. Lo mismo han hecho con Japón, lo mismo han hecho con Australia, lo mismo han hecho con la propia Noruega. Por dar apoyo a un disidente chino, pues también vetaron todas las compras de salmón noruego. A Corea del Sur, pues cada 2 por 3, desde dificultar que el turismo chino en Corea del Sur, pues por permitir el despliegue de un sistema antiaéreo avanzado de Estados Unidos en ese país, pues otro tipo de acciones. Es decir, son acciones bastante sutiles porque no son propiamente ilegales, o sea, no es un bloqueo económico, pero es una forma de ejercer presión, ¿no? Y esto puede escalar ya propiamente a sanciones como tal. Otros son los ciberataques. Y aquí la finalidad principal es el señalar, es decir, enviar un mensaje intimidatorio. Por un lado, es decir, podemos hacer mucho daño a tus infraestructuras críticas, y aquí la negación plausible es muy fácil. O sea, esta ambigüedad, quién ha sido, es muy fácil de esconder, ¿no? Por las dificultades que entraña, ¿no? El determinar quién está detrás de ese ciberataque. Se puede saber, vale, que ha venido de Rusia, pero no más allá. Es decir, ¿han sido hackers rusos o hay vinculación con el gobierno ruso? Entonces, hay una finalidad coercitiva y hay una finalidad también de deslegitimación, de enviar el mensaje a la población de que el Estado no tiene el control, no es capaz de garantizar la seguridad, que es un motivo último de legitimidad. Otra línea de actuación es la intimidación militar, e insisto, la intimidación, que, o sea, no como tal el empleo continuado de la fuerza, que va desde acciones poco profesionales, pues de pasar un avión ruso muy cerca de un buque norteamericano en el Báltico, como una finalidad intimidatoria, y diciéndoles no tenéis que estar aquí, ¿no? También los británicos tuvieron un episodio de este tipo hace unos meses, cerca de Crimea. Luego interacciones, ¿no? Entre las lanchas de los Pasdaran iraníes y la US Navy en el estrecho de Hormuz. Bueno, son acciones poco profesionales, realmente no va más allá, pero es una forma realmente es una forma bastante reconocible en la vida misma, ¿no? Es la táctica del malote, del patio de colegio, es decir, de hacerse el malo, la forma de intimidar. Bien, va desde eso allá lo que Robert Hart llama el swaggering, que es el alardear de las capacidades militares con unos fines de legitimidad interna, es decir, mira qué fuertes somos, y de intimidación militar externa. También esto lo hacen muchos de estos países, ¿no? O sea, muchos desfiles, presentaciones de armas, incluso maniobras. Las maniobras ya tienen mucho más de signaling, o sea, de señalamiento. Tienen también esa función de intimidación militar. Luego está, y ya vamos aquí pasando a un nivel superior en cuanto al ejercicio de la coerción, están los hechos consumados, que esto es algo muy reconocible, muy diferente a las otras estrategias, porque antes les decía que lo propio de la zona gris es el gradualismo, el ir poco a poco avanzando. El hecho consumado no, el hecho consumado es de golpe obtener una determinada ganancia. Es un salto al vacío, realmente, porque a saber cómo termina eso. O sea, cuando se lleva a cabo un hecho consumado se asume un enorme riesgo. Y esto tenemos un montón de ejemplos históricos en la historia de Europa. Lo que les estoy comentando tiene su reflejo en el Anschluss alemán, como se anexionó en Austria, luego los Sudetes, luego Checoslovaquia, o sea, como eso es ahí poco a poco.
Y luego intentan hacer lo mismo con Polonia. Eso es, a ver, eso es pura vez guerra, ¿eh? Pero lo que no se esperaban con ese hecho consumado es que eso ya generara una reacción de los aliados. ¿Vale? Y eso lleva al final a la Segunda Guerra Mundial. Al final los hechos consumados son peligrosos. Pero vamos, hechos consumados propiamente dentro de una zona gris, en un contexto no bélico, pues uno sería, por ejemplo, Crimea, ese es el más evidente, Crimea 2014. Pero hay uno que va a chocarles, porque esto puede parecer guerra, pero en ese momento todavía es zona gris, que es Malvinas 1982. Cuando los argentinos invaden Malvinas, en abril del 82, ellos no esperan que haya una guerra con Reino Unido, porque está muy lejos Reino Unido, y proyectar fuerza allí, el desequilibrio de fuerza entre Reino Unido y Argentina es evidente, pero la tiranía de la distancia pesa mucho. Entonces ellos no esperan que el Reino Unido vaya para allá. Es más, es que los propios británicos, cuando ven que ocurre aquello, tanto defensa como exteriores, le dice a Margaret Thatcher, eso no es viable, o sea, no es viable, no podemos recuperar Malvinas, no tenemos esa capacidad. Y el riesgo es altísimo. Y es Thatcher la que se empeña en seguir adelante, y al final tienen éxito. Ellos no esperaban esa reacción de Reino Unido, luego eso todavía es zona gris, porque es umbral prebélico. O sea, eso no ha entrado todavía en la guerra. Ha sido una acción armada, hay combates, hay heridos entre los infantes de marina británicos, pero eso todavía es una acción puntual de empleo de las fuerzas, no es una guerra, es zona gris. Pero como ven en este caso, hay un enorme riesgo porque ese hecho consumado acaba en una guerra de verdad y además acaba muy mal para los argentinos. Y ya para ir terminando esta lista, y ya comento una cosa y con esto termino. Luego están las tácticas salami, que son las tácticas de erosión, es ir poco a poco, no es un hecho consumado, sino que es un desgaste, es poco a poco obtener esas ganancias. Pues un ejemplo sería esa construcción de islas artificiales por parte de China en el mar del sur de China, que es primero pues un arrecife que sumerge con la marea alta, le echo cemento y arena, y luego construyo una pista, y luego pongo un radar, y luego pongo un sistema antiaéreo para defender todo, y luego digo que esto tiene zona económica exclusiva. Por lo tanto, acabo generando un lago interior, que es lo que pide China, que todo el mar del sur de China sea zona económica exclusiva. Eso sería un ejemplo visual de táctica salami, porque nadie va a ir a la guerra por echar cemento a unos arrecifes, ni por poner una batería antiaérea en esos arrecifes. Pero un día podría haber una desgracia, porque Estados Unidos, con el fin de evitar que esto ocurra, y otros países ribereños igual, incluso algún país europeo lo ha hecho, llevan a cabo lo que se llaman las misiones de libertad de navegación, que es pasar a una incómoda distancia de esos islotes, o sea, a menos de 8 millas, es decir, dentro de lo que los chinos dicen que son sus aguas territoriales, 12 millas, no, pasar dentro, o sea, 8 millas, es decir, tú no tienes aguas territoriales porque esto no es nada. O sea, esto es una roca en mitad del océano y la has construido tú. Esto no tiene aguas territoriales. Pero los chinos, pues, si han visto alguno de estos vídeos, es avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, márchese de aquí, está usted entrando en espacio aéreo chino. Y es un día, una situación de crisis, pues podría escalar. Y ya, última línea de actuación, son las guerras por delegación. Aquí tenemos una guerra, negro, entre un proxy y el actor rival. De esto en Oriente Medio hay muchísimos ejemplos. Siria ha sido un contexto de proxy war, Yemen es un contexto de proxy war también. Y luego tenemos la diada de conflicto entre dos potencias regionales, por ejemplo Arabia Saudí, Irán, Arabia Saudí, Estados Unidos, que no es de guerra, aunque hay algunas veces acciones puntuales de unos contra otros, pero no es de guerra. Lo que hacen es dar apoyo a sus respectivos proxies con el fin de que desgasten al rival. ¿Vale? Puede haber acciones puntuales, pero muy ambiguas, y ahora las comentaré con este cierre que hago, ¿no? Y ya para terminar, al final me he pasado un poco, pero sí que me gustaría, en esta descripción, ¿no?, y este análisis de la zona gris, terminar con la escalada. O sea, antes decía que la zona gris es una buena imagen porque hay una gama de grises, ¿no?, una gama de oscuros. Y en efecto es que hay una escalada en la zona gris. Tenemos el primer nivel de la zona gris, que es la configuración del entorno. Esto llevándolo a la planificación militar sería la fase 0, la fase en la que creamos las condiciones para ejercer ejercer el poder, creamos las condiciones favorables. Esta es la fase que antes les decía más ambigua, que es muy difícil saber si estamos o no en zona gris, porque son acciones muy sutiles. Y entonces pongo un ejemplo patrio, o sea, el ejemplo de Ceuta y Melilla. O sea, ¿por qué motivos para pensar que estamos en zona gris con Marruecos a este respecto? Pues porque tiene toda la pinta de que lo que está haciendo Marruecos sobre Ceuta y Melilla es fase 1. O
sea, es esta fase 1 de la escalada, o fase 0 de la planificación militar, que es la configuración del entorno. Dificultar la vida económicamente a Melilla, ejercer presión con la inmigración, el prohibir a sus funcionarios que pisen Ceuta y Melilla, evitar los transportes, o sea, que los marroquíes puedan ir de Ceuta y Melilla a la península, o sea, dificultar la vida allí, ¿no? Y al final generar la impresión en los españoles de que Ceuta y Melilla son una fuente de problemas, incluso a las élites políticas. Y que, bueno, si un día se pierden, pues mira, casi mejor, ¿no? Nos quitamos esa china de zapato. Es una impresión que ellos quieren crear, ¿vale? Eso es configuración del entorno, dentro de la zona gris. Claro, ¿cuál es el problema para decir estamos o no? La intencionalidad. O sea, lo que puedo hacer es describir lo que está ocurriendo. Ya que allá detrás una estrategia coordinada, habría que entrar en la caja negra, y en el caso de Marruecos es tremendamente difícil. Incluso la propia CIA dice que es muy difícil, porque las decisiones de Marruecos las toma el rey y su grupo de consejeros. Entonces, es muy complicado saber qué ocurre ahí. Entonces, esa es la primera fase. Luego está la fase de interferencia, que es una fase donde ya hay ciberataques importantes. En la fase de configuración podemos tener ciberespionaje, podemos tener que plantan una bomba lógica en la red eléctrica de Estados Unidos, como les han hecho, por ejemplo. Eso es fase de configuración del entorno. Pero no la detonan, ¿no? O sea, no llevan a cabo el ciberataque. Cuando ya hay ciberataques importantes, estamos en fase de interferencia. Vale, bueno, con el ejemplo que antes comentaba de Marruecos, bueno, pues lo que ocurrió en mayo de lanzar a miles de personas dentro de Melilla, eso sería interferencia, claramente. Y lo que hicieron en 2002 de ocupar Perejil, que es un islote que nadie sabía ni que existía, prácticamente, eso no es hecho consumado porque es que no tenía ningún valor, podíamos entenderlo como táctica salami en todo caso, eso también sería interferencia, porque es un testeo de la voluntad de defender, de testear la disuasión del adversario, ¿no? Una alteración del statu quo unilateral, forzada, extraña, y eso sí que podría encajar como interferencia. También el empleo de milicias navales, eso lo hace, por ejemplo, mucho China, como una forma de limitar sus territorios. Les ha hecho algo parecido a los japoneses con las Senkaku, a los que les comentaba sobre Perejil, no ocupándolas, pero sí disputando sus aguas territoriales. Luego, la tercera fase de la escalada es la desestabilización. Aquí ya sí que hay subversión. Aquí, imaginemos que lo que ocurrió en Ceuta hace unos meses no hubiera sido pacífico, sino que hubieran entrado con cócteles Molotov. Eso es desestabilización. Ya es algo mucho más serio, ¿no? Aquí entrarían, por ejemplo, las proxy wars. Eso es desestabilización ya a gran escala. Y luego, por último, está ese empleo directo y puntual de la fuerza. Previo, pero no necesariamente seguido de un conflicto armado. Ya es una situación casi prebélica, una situación que la propia comunidad internacional percibe como muy peligrosa, pero todavía no es guerra. O sea, por ejemplo, cuando los iraníes muy posiblemente llevan a cabo esos ataques contra las refinerías, las plantas de Azcaik y demás de Arabia Saudí, eso encaja, si fueran ellos directamente y no los hutíes, encajaría aquí, ¿no? Cuando arriba un Global Hawk de Estados Unidos en 2019, también es un empleo ya directo de la fuerza, muy modulado, es decir, es un Global Hawk, es un avión no tripulado. No lo habrían hecho con un P-8 Poseidón porque habría muerto toda la tripulación y eso habría acabado ya en un conflicto armado seguramente o una escalada. Entonces eso también sería un empleo puntual, zona gris dentro de esa escalada, pero todavía no es guerra. Cuando los americanos matan a general Soleimani en enero de 2020, también es empleo de la fuerza. Y cuando los iraníes responden lanzando misiles balísticos contra una base iraquí con tropas americanas, es lo mismo. Pero estamos todavía en la zona gris. O sea, como ven, ya es el nivel más elevado de la escalada, pero todavía es zona gris. Y con esto prácticamente termino. ¿Cómo contrarrestarla? Pues lanzo tres ideas. Uno es detectarla, conciencia situacional de que estamos ahí, estamos en una zona gris. Si queréis, en la pregunta lo desarrollo más. 2, disuadir. 3, responder. Esos serían los tres elementos. Pero ya por ser disciplinado, y no lo sé porque me he pasado de tiempo, lo voy a dejar aquí y si quieren las preguntas lo desarrollo más. Pues muchas gracias.